Listo. Del equipo de trabajo, de la Soga de la Horca, de todo el comité consultivo de producción, damos la bienvenida a don Juan Carlos Ogane. Don Juan Carlos es un realizador audiovisual que vino trabajando arduamente desde hace prácticamente unos 8 años en una producción realmente sin precedentes, algo épico, espectacular, una película histórica que trataba sobre la guerra con Chile, en particular sobre la batalla de Arica. Don Juan Carlos realizó un trabajo de producción. Sus grabaciones empezaron al promediar noviembre del año 2010 y continuaron hasta vísperas de lanzar su película en las diversas salas a nivel nacional en nuestro país. Don Juan Carlos es prácticamente un hombre multifacético, puesto que él mismo escribió, produjo, dirigió, pero sobre todo editó la postproducción de esta magnífica película como Gloria del Pacífico. ¿Nos podría otorgar unas palabras iniciales si es que usted tuviera bien? Bueno, primero, antes que nada, gracias, Yohei, por este espacio, por tu voluntad de hablar conmigo, de escribirme y querer entrevistarme. Yo aprecio mucho la iniciativa de personas que deseen charlar conmigo y que les comparto un poco la experiencia de la película, de cómo se filmó, de todos los vaivenes que vivieron atrás, o como siempre muchos dicen, la película detrás de la película, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser interesante ya después de varios años de haberla estrenado y estar ahorita en otras cosas cinematográficas, rememorar esos momentos heroicos, por decirlo así, y sacrificados, pero es en pro de nuestros compatriotas, en pro del Perú, en pro de nuestros héroes, ¿no? Esto es por ellos y para ellos, ¿no? Sí, es totalmente magnífico esa calidad de actores que usted logró convocar y que tuvieron a bien unirse a su producción. Lo tenemos como por ejemplo al mítico Reinaldo Arenas, que es un baluarte para todos nosotros, es un referente a nivel internacional y, como no, a nivel internacional de la región. Tenemos también quizás a don Juan Manuel Ochoa, que también tiene una forma muy propia eh, de, de meterse en el papel y distribuirse de la mejor forma y mostrar, o el mismo don Gustavo. Mira, los actores, yo estoy muy contento con la participación de ellos, de verdad. Reinaldo, son ya con el trabajo actual que venimos haciendo, son 5 trabajos que venimos haciendo juntos, 5 trabajos cinematográficos que vengo y que tengo el honor de poder dirigirlo, de poder trabajar con él. Él no solamente es un buen actor, excelentísimo primer actor, no solamente es un talento innato, también una energía que tiene enorme, sino también, sobre todo, es un buen ser humano y un muy buen amigo. Con Manuel Ochoa, este ha sido el primer trabajo que hemos hecho juntos. Tuvimos dos en que he tenido la chance de dirigirlo. Y Gloria al Pacífico fue el primer trabajo que hice con él. Ahora está delicado de salud. Estamos orando bastante por él, viendo la forma de que él pueda recuperar su salud plenamente, y al menos me siento honrado de que haya puesto todo su enorme talento de muchas décadas también en este sueño, ¿no? Hecho realidad, que es Gloria al Pacífico, ¿no? Y los demás actores, por supuesto, tienen un talento enorme. Yo siempre he dicho que soy bien pesado, bien fregado al momento de hacer el casting, y al menos doy gracias a Dios de que haya podido poder conseguir que puedan compartir ese sueño y participar en Gloria Pacífico, y que hayan luchado junto conmigo, ¿no? Para sacarlo adelante, ¿no? Y se logró la meta.
Nosotros queríamos abordar, si usted lo cree pertinente, definir ese binomio que usted lo logró plasmar magníficamente entre historia y relato, porque vemos que hay elementos que casi componen esencialmente la narrativa del cine, que usted logró no solamente precisar la causa, sino lo que es más complicado, el tiempo-espacio como elementos narrativos por los cuales contribuyeron a esa perfección de los personajes. Porque si uno comprende casi en plenitud el modelo narrativo casi exportado de los diversos países y aceptado tanto como una estructura inscriptiva en otras, en muchas cortes cinematográficos, en su modelo, este modelo propio, se tomó como base un trabajo de investigación sumamente arduo y los aspectos tanto místicos como psicológicos de los personajes, uno encuentra ahí no solamente diversas similitudes narrativas en los relatos, sino una composición descriptiva casi a exactitud. Sí, mira, em, yo creo que el cine mundial, o al menos vamos a hablar del Perú o de Latinoamérica, ¿no? Está muy invadido por la temática norteamericana, ¿no? De Estados Unidos, precisamente, ¿no? Su forma de hacer cine, que tiene una edición rápida, es bastante efectista, es bastante basado en efectos especiales, composiciones digitales. Y yo creo que si vemos la cartelera actual, o al menos de los últimos 10 años o 15 años, vemos que siempre está saturado, los blockbusters están saturados pues de temáticas muy, mira, de repente voy a ser un poco exagerado este término, muy infantiles, ¿no? Son películas hechas para niños, ¿no? No para adultos. A un adulto lo puede entretener, de repente a un niño lo puede llenar completamente, a un adulto lo puede entretener, pero no le deja mucho. Su mensaje es muy simplón. No es tanto basado en el actor, sino más en el efecto, ¿no? Y bueno, yo puedo entender de que el cine es escapismo, ¿no? Y ese es el cine que ha sido impuesto aquí por muchas décadas. Entonces, en la imaginaria popular de la gente está ello, ¿no? De que el cine tiene que ser así. Entonces, cuando ven otro tipo de propuestas, o no les entra, o no lo entienden, o lo rechazan, ¿no? Por ser algo extraño, foráneo, atípico, fuera de su zona de entendimiento, ¿no? Teniendo eso en cuenta, Gloria del Pacífico lo abordé tanto con ese nivel de efectos, pero sobre todo basado en el actor, basado en la actuación y basado en la historia, ¿no? Y tenía un reto, al menos con Gloria del Pacífico, en el hecho de que la gente sabe cómo va a terminar. La gente sabe cómo fueron los hechos. La gente sabe que hubieron un sacrificio de nuestros héroes. Saben muy bien de que abandonamos a nuestros héroes en Arica. Saben muy bien que perdimos la guerra ante Chile. Pero aún así, sabiendo cuál va a ser el desenlace, cómo contarlo de una forma que pueda entretener y sobre todo educar. En mi caso, pues yo quiero enseñarles algo a mis compatriotas, pero sobre todo, muy por encima, moverlos internamente, motivarlos, tocarle su corazón. Siempre he dicho de que estoy en el business de tocar corazones más que contar historias. Pero si se cuenta una historia que a la vez te mueve el corazón y te enseñe a ser mejor o a mejorar en tu sociedad como ser humano o como país, yo al menos siento que he contribuido con mi arte, con el don que Dios me dio en pro de mi país y que no existo por las puras, ¿no? Que estoy contribuyendo con mi existencia a mejorar la sociedad, ¿no? Nosotros encontramos figuras diversas, pero a su vez en un mundo en sí mismo, como Don Roque Saspeña, como nuestro héroe
de las Fuerzas Armadas, Francisco Bolognesi, y muchos nos comentaban al momento de ponerle a la palestra que lo íbamos a entrevistar, y una similitud que nos pareció sumamente interesante es ese héroe mitológico griego Perseo, que es casi encarna la idealización del ser humano. Es casi un semidios hijo de la tierra, de esta Danae, mujer terrestre, y del espíritu de Zeus, que es como la divinidad del Dios Supremo, y ahí es donde se convierte casi un equilibrio victorioso entre cuerpo y alma. Y encontramos, por ejemplo, en Perseo, un largo viaje donde no solamente tiene que luchar contra distintos peligros antes de alcanzar, claro está, su objetivo, sino que es un viaje en retrospectiva en el cual se libera de Andrómeda, cómo su persona logró plasmar y llevar a cabo con tanto sentimiento, con tanta eh, maestría, una figura para tan vasta como la de don Francisco Bolognesi. Eso es algo que a nosotros siempre nos pareció su manejo sumamente exquisito y muy pegado a los hechos históricos recientes. Ujú. A ver, yo creo que la principal cosa que uno tiene que buscar como cineasta al momento de narrar una historia, al momento de narrar una historia uno tiene que buscar conocerla, conocerla muy bien, conocerlo, identificarte, sentir como él, entender bien cuáles fueron los hechos, entender bien la gran figura de las cosas, ¿no? Entonces, es importante, o al menos en mi caso vital, de que un tema a mí me toque, me conmueva, me mueva internamente, ya sea a las lágrimas, o que me cause rechazo, que me cause admiración, me cause odio, me cause estupor. Y Bolognesi, al menos yo lo he conocido desde niño, desde chiquito. Entonces, yo creo que eso a mí me ha permitido compenetrarme y al momento también de plasmar la historia y hacerlo de una forma de que, así como a mí me conmovió como ser humano, puedo entender qué chips tengo que tocar, qué hebras, qué nervios tengo que tocar en mis compatriotas para poder también tocarles el corazón, así como a mí me tocó desde niño. Por eso para mí es muy importante cuando escojo un proyecto para dirigirlo, el que yo me siento enamorado de ese proyecto. Cuando tú te sientes enamorado de un proyecto, le das, le das, le das, le das, no escatimas esfuerzos, te compenetras bastante, sacrificas inclusive algunas cosas. Y eso es importante hacerlo. En el arte es importante hacerlo. En el arte es importante involucrarte. En el arte es importante que conmueva, que patee, que incomode. Si el arte no mueve, no es arte, no sirve, no está cumpliendo su cometido. Y siento que la historia de Bolognesi, de esos 1900 peruanos que quedaron en Arica abandonados a su suerte, tienen una lección, nos han dado una lección, no solamente de valentía, de honor, de pasión, de sacrificio, de darnos a entender de que se tiene que luchar dando el todo por el todo a pesar de las adversidades. Y yo creo que ya 140 años o 140 y pico años se está perdiendo esa esencia. Y es momento de recapturarla, y ese ha sido mi aporte, pues, con Gloria al Pacífico. Yo creo que si se hacen las cosas de corazón, no por encargo, no porque me lo han recomendado, o porque simplemente uno quiere ganar recursos, dinero, que no está mal. O sea, hay colegas, entiendo que tocan un tema porque puede ser rentable, pero si ese es su modus operandi, ahí ya están perdiendo la esencia de lo que es el arte. El arte no puede ser medido por números. Yo creo que el arte tiene que ser medido por cuántos corazones has tocado y cuántas vidas has transformado. Si es así, eres el hombre más rico del planeta, ¿no? Y lo más espectacular fueron esos eventos que ocurren en el donde usted tuvo bien escoger espacios precisos,
elegidos concretamente para no solamente potenciar la información que ofrece la misma narrativa de la película, sino que cada personaje que habita un lugar en específico es porque usted tuvo a bien ver lo necesario que el público lo relacione con su entorno y ello fue indispensable para que el mensaje no solamente llegue de la mejor manera, sino con la magnitud que usted deseaba. Y nosotros vemos en cada uno de ellos grandes rasgos de su personalidad que ya se precedía en su figura y la población en general eh, sintió esa influencia tanto de su conducta como de su carácter. Entonces, esos espacios no solamente dicen algo al personaje, sino que lo ubican en una época en específico, y eso es impensable. Sí, es importante recapturar la esencia del ser humano. Muchos piensan que los héroes, o sea, idealizamos a los héroes, ¿no? Y siempre tenemos que tener en cuenta que son seres de carne y hueso como nosotros, que han sido y han hecho cosas comunes como nosotros, pero ante una situación extraordinaria sacaron ese lado extraordinario que todos podemos tener dentro, acorde a la cantidad de valores que podamos tener y llevarlos a cabo y sacar adelante la misión que tienes en manos. En este caso, defender la integridad nacional. Esto a veces puede llevar sacrificar hasta tu vida y ello tiene que ser valorado. Si nosotros no valoramos eso, yo no sé dónde leí, ahí debe estar en internet, un dicho que dice, a una nación se la conoce a cómo trata a sus héroes y a sus niños y a sus pobres también. Entonces, yo creo que en ese sentido el Perú está involucionando en los últimos años o en las últimas décadas, que yo lo puedo entender psicológicamente hablando, o socialmente hablando, sociológicamente hablando, perdón, de que tantos golpes, tanto económicos o políticos, etcétera, como la coyuntura que vivimos ahora, es el producto del olvido de nuestros gobernantes hacia el pueblo, ¿no? Hacia la gente que ha empujado al país hacia adelante, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, eso no significa que tengamos que tomar acciones extremistas, pero sí firmes y fuertes para hacer valer la ley. La ley ya está escrita. Lo malo es que no hemos estado acostumbrados a obedecerla. No hemos estado acostumbrados a seguirla porque pensamos que las reglas o las leyes eh, son sinónimos de taparte la boca o de encerrarte o minimizar o cortarte tus alas. Y no necesariamente es así. Hasta en las cosas lúdicas como un juego de fútbol hay reglas. Y sin reglas, ninguna cosa, ni siquiera un juego o una sociedad puede avanzar correctamente. Pero ahora se ha tergiversado tanto todo que tenemos lo que tenemos ahora. Y este es el resultado, pues, de eso, del olvido, del aprovechamiento, ¿no? Entonces, yo creo que Bolognesi ha luchado justamente por ello, en sacar adelante un país en imagen al menos, a costa de su vida y de tantos estos hombres como el soldado también y las Rabonas, que son tan importantes como Bolognesi, ¿no? Y son los héroes anónimos, ellos también merecen nuestro respeto. Ellos básicamente son también tan héroes como Bolognesi y son motivo de ensalzamiento y de valoración ahí en Gloria del Pacífico como el mismo Bolognesi. Entonces yo considero que el mensaje que da la película o que da Bolognesi es, creo que muy actual, a pesar de que han pasado 140 y pico años, ¿no? Es muy actual definitivamente. Entonces tenemos que ponernos las pilas para que ese sacrificio no sea en vano y no retrocedamos. Hay que, hay que hacer como dijo, creo que fue Newton, ¿no? Si yo he visto más allá, más adelante, es porque me he parado en los hombros de los gigantes, ¿no? En la gente que me precedió y que vio más allá. Entonces yo me paro sobre ellos y puedo ver mucho más allá para seguir avanzando, avanzando, seguir moviendo la bola hacia adelante.
porque si no aprendemos de nuestros errores, pues ya no vamos a avanzar. Y el Perú lamentablemente olvida muy rápido, ¿no? Nosotros le comentamos que realizamos una encuesta vía eh, celular, teléfono móvil, teléfono fijo, y la mayoría de ellos nos comentaron que sus mejores momentos son las acciones en los campos de batalla, que son secuencias bien retratadas que por un lado representan la dureza como las experiencias mismas que tienen los soldados y por así decirlo en toda su aventura. Y ustedes, todo su equipo, en especial usted, tuvo a bien recrear y rescatar la esencia perdida en ese tipo de situaciones, porque veíamos en cada plano, en cada toma, en cada enfoque, que los combatientes siempre tenían algo que ofrecer y ese anhelo de salir de una manera tan propia que a la mayoría de nuestros encuestados le pareció muy sublime. Yo creo que puede ser el arte de uno, el saber plasmarlo de una forma muy eh, picada, muy cinematográfica, ¿no? Ya es el ojo de uno, ¿no? Pero yo creo que la acción está ahí, el sacrificio y el tema está ahí. O sea, yo puedo haber sido lo más efectista, los planos, el cambiar de lentes, la composición, la profundidad de campo, etcétera. Pero si la acción no está ahí, si la temática, la profundidad del mensaje no está ahí, hubiera sido también efectista, hubiera caído no digo en el error, pero sino en la estrategia, la temática que hace el cine pues extranjero, el cine estadounidense, ¿no? Que muchos lo consideran hueco porque es puro pim pam pum, ¿no? Puro efecto, pero no es basado en el actor. Yo sí quería que tuviera mensaje, también mezclar ese pim pam pum, como lo digo, pero sobre todo que tenga profundidad, que tenga mensaje, que tenga un aliciente, que tenga alma. Si no tiene esa columna vertebral, ese mensaje es inútil. Sería muy efectista la película. Pero gracias a Dios, creo que el poder retratar ello y hacerle justicia cinematográficamente ha hecho pues que en las nuevas generaciones se traiga a bien y se haga homenaje a todas esas personas, a nuestros compatriotas que dieron la vida por nosotros, ¿no? Por dejarnos este país. Y uno ve, por no decirlo a menos, la figura de Alfonso Ugarte y lo vemos que él, tanto en su batallón, se moviliza casi infatigablemente, porque suben cerros donde la pelea se realiza, donde los combates son muy encarnizados y veíamos que todos estaban decididos a morir hasta que prácticamente cesó el fuego. Y uno ve que esa decisión del Estado Mayor donde se imparten las órdenes y que después un sentido donde el coronel Ugarte, bravo entre los bravos, ve la bandera de la patria y el alma que sumerge ante la inmortalidad junto con la del coronel Bolognesi y los demás héroes de toda esa jornada inolvidable. Veíamos que estaba ese fragor de la batalla, en las baterías, por ejemplo, del este, todo lo que, todas esas acciones que pueden atemorizar, pero que al final de todo dio un gran respiro para ellos. Mira, la, siempre me ponía a pensar, ¿no? ¿Cómo podían sentir nuestros héroes en ese momento? ¿Qué cosa pasaba por su alma en su momento, ¿no? Y ahí hay un factor humano, porque técnico o histórico lo podemos saber todos, pero el factor humano y el factor psicológico creo que nunca se cubren en los libros.
Los libros de historia solamente ven hechos, pero no ven el lado humano detrás del héroe, ¿no? ¿Qué cosas estarían sintiendo ellos? Así como, por ejemplo, nuestros combatientes en el BRAE, ¿no? Cuando luchan contra el terrorismo. ¿Cómo sienten ellos cuando saben que pueden ser emboscados o son emboscados y tienen pues que tomar cubierta y estar enfrentándose con un enemigo que empieza a disparar desde los cerros cubiertos de árboles frondosos y todo lo ves verde y no sabes de dónde vienen las balas y lo cierran por todos los flancos, ¿no? Entonces, esa adrenalina que sale en ese momento es lo que a veces a uno lo lleva a sobreponerse del miedo o tener el miedo, pero seguir operando, seguir haciendo las cosas. Entonces, todas esas cositas han tenido que capturarse y saber cómo podía sentirse Bolognesi, cómo podía sentirse Fonsugarte, si el caballo se lanzó o no, o simplemente fue un mito, o de verdad lo pudo hacer, porque sabemos pues que los caballos, hasta las serpientes les tienen miedo, o un animal por instinto de supervivencia no se lanza. ¿Cómo se logró hacer? Hablé con gente de caballería. Pues todo este tipo de detalles siempre hay que tenerlos en cuenta al momento de escribir un guión, ¿no? Porque si uno se rige solamente a tal cual como dicen los libros y no va un poco más allá profundamente, vendría a ser pues como una propuesta muy escolar, ¿no? Es como simplemente llevar a la visualmente lo que pues dice, no sé, pues creo que en mi época era Escuela Nueva o libros así, ahora no sé qué libros habrá, ¿no? Pero en los cursos de ahora, bueno, lamentablemente han cercenado los de historia, ¿no? Ahora creo que lo reúnen todo en personal social, creo que es un curso de primaria. Este, yo no sé de verdad por qué el Ministerio de Educación ha hecho eso, pero bueno. Espero que se recuperen los cursos de historia, pero con sus 2 horas, al menos al día, como era en nuestros tiempos, ¿no? Eso nos ayudaría a conocer mejor nuestra historia, a entenderla y sobre todo no volver a repetirla, ¿no? Si es que hubieron errores, ¿no? Eso es importante al momento de plasmar en la película. Eso es lo que le da ese ¿no? Para que pueda tocar personas, pueda tocar corazones. Y justamente nosotros queríamos abordar y consultarle cómo fue ese proceso de investigación histórica. Por lo menos, según sabemos, duró 5 a 6 años aproximadamente. ¿Cómo fue ese proceso de los uniformes, de los vestidos? Porque con ello conlleva los accesorios propios de la época, porque ustedes se adentraron de tal forma que cada botón, cada broche, el color se asemejaba concretamente. Y lo que a nosotros y a la gran mayoría más nos llamó la atención fueron las armas tanto de infantería, artillería y, cómo no, la caballería, cómo las pudieron amalgar de manera extraordinaria. Y sus meses de realización habrá sido una maratón de aquellas. Sí, fue algo complejo, sobre todo por la logística, ¿no? Que había que mover. En los días pico de escenas de batalla, habían más de 600 extras en escena, ¿no? En otros días han habido 500, 400, 300, 200, dependiendo de la complejidad de esa escena a filmar en ese día preciso, ¿no? Pero los días pico han sido como 600 más o menos, ¿no? Entonces imagínate alimentar a todos, transportar a todos, uniformarlos a todos, maquillarlos, ponerle pues suciedad, como que están en campaña, asociar los uniformes, recopilarlos después, el armamento, las municiones de salva, los efectos especiales, y moverlo a zonas desérticas lejos de la ciudad. Ha sido muy complejo, de verdad, muy, muy, muy complejo el hacerlo, ¿no? Y como dije en otras entrevistas, si yo no hubiera hecho otros trabajos anteriores, el embarcarme en esto como una primera película hubiera sido de repente un fiasco, ¿no? Yo mismo me aguantaba porque me ha gustado el tema de la guerra del Pacífico desde que me inicié en esto o desde niño, ¿no? Pero ya cuando empecé pues a fines de los noventas a hacer cosas audiovisuales y empezar a acumular trabajo, acumulando experiencia, película tras película tras película, y ya
me voy sintiendo poco a poco más preparado para poder manejar algo de esta envergadura, ¿no? Pero igual fue bien complejo porque tú no sabes qué cosas pueden pasar, ¿no? El factor sorpresa también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A menos en lo personal, siempre trato de minimizar eh, las cosas que puedan salir al azar. No, no por pesimismo, sino por realismo. Tengo bastante presente ese dicho de la ley de Murphy, ¿no? Cuando algo puede ir mal, irá mal, ¿no? Entonces trato de minimizar ello. Quizás sea imposible al 100% eliminarlo, pero trato de minimizarlo, ¿no? Trato de que todo esté en lo correcto, ¿no? Esté en su sitio. Y para eso también necesitas un equipo humano que pueda ser tan responsable, tan detallista y tan picoso o crítico en las cosas que hace como uno mismo, ¿no? Es importante, porque el cine es un trabajo colectivo, ¿no? Entonces se requiere también un equipo humano preciso para ello, ¿no? Y cuando uno logra observar toda la película, tanto interiores como exteriores, uno puede connotar tras una breve investigación que se firmó en parte del centro de Lima, en casonas preservadas, antiguas de la época, como también en la fortaleza de Rey Felipe, o en todo caso también en Ancón para simular lo que es el Morro Solar o la batalla de Arica, y ahí nosotros estábamos dialogando con producción cómo habrá sido todo ese proceso. Imaginamos que ustedes acamparon, armar los sets, llevar los cañones, imagínense todo ese esta chamba, como se dice en el argot, en la jerga peruana. Y hasta, como nosotros pues, sabemos, habrán grabado escenas alternas a lo que es Tacna, y esas áreas, por ejemplo, que son de Pampa Ancha, y esos cerros que están bien al fondo, kilómetros mucho más atrás, y que se asemeja bastante al alto de la Alianza en Tacna. Ujú. Sí, el buscar locaciones es parte, pues, de la preproducción, ¿no? Ahí, mira, cuando tú haces una cosa histórica, no depende depende qué tan exacto, preciso o jodido, por decirlo así, sea uno con la historia, ¿no? Posible acercarse al 100%, pero de que he tratado de ser lo máximo posible. Eh, Digitalmente ver ello. Por ejemplo, las calles de Arica en 1880 es muy complejo recrearlo acá o encontrar locaciones precisas. En el centro de Lima pude conseguir algunas casonas o calles, pero acá no se preserva mucho lo antiguo. Entonces, a veces al costado de una casona histórica puede haber un edificio moderno y ya te malogró el panorama, ¿no? O hay postes eléctricos, o hay cables, y todas esas cosas han tenido que borrarse digitalmente. Grafitis o los cerros de fondo que tenían que estar más al fondo digitalmente, también reemplazarlos, o si había alguna propaganda política en las paredes o en los cerros, borrarlos digitalmente cuadro por cuadro. Em, Grabar, por ejemplo, en diferentes locaciones, como mencionaste tú en Ancón, y mezclarlo con el Alto de la Alianza. Allá hay unas plantas que le llaman las chupallas o las siempre vivas o las tilancias, es el nombre botánico, creo. Em, Digitalmente se tuvo que poner para que se asemejen ambos terrenos se vean iguales, ¿no? Cuando han sido grabados a miles de kilómetros de distancia uno del otro y encima con un año de diferencia también, ¿no? Por ejemplo, Blanco, yo me acuerdo que lo grabé en junio del 2011 y lo de Tacna lo grabé en noviembre del 2012. Entonces es como un año y medio casi después.
colorizarlo, algún día estaba nublado, el otro día sol, entonces tenía que poner nubes y sol digitalmente. Ha sido un chambón enorme, de verdad, pero yo creo que cuando se lo logra se tiene un orgullo muy, muy delicioso, muy rico, porque valió la pena ese esfuerzo y sobre todo al ver las lágrimas, el llanto, los aplausos, el cariño de personas extrañas que nunca he visto en mi vida y que los atesoro en mi corazón por las palabras hermosas que me decían al final de las funciones, pues te hacen sentir que ese sacrificio valió la pena, ¿no? Como nuestros héroes también eh, lo hicieron por nosotros, ¿no? Depende de nosotros, aunque sea 140 y pico años después, rendirle homenaje, ¿no? Como se dice en nuestro ejército, honor y gloria. Queríamos consultarle cómo usted comenzó ese proceso de llamar empresas, si es que las llamó, eh, cómo usted comenzó a tocar puertas, porque es un proceso muy arduo, trajinado y casi decepcionante, porque muchas veces tienen a bien recibirte, en otras solamente te escuchan y, y no dicen absolutamente nada porque nosotros consultando entre personas muy allegadas, estábamos llegando casi a la conclusión de que una película de esta magnitud debería haber tenido el apoyo necesario y pertinente. Bueno, esa es la primera impresión que nosotros pudimos tener, pero a veces yo creo que en nuestro país los grupos corporativos, las empresas transnacionales, eh, todo aquel generador de riqueza a veces colocan sí, pero hay tal aspecto, no, por ahora no, pero está muy bonito. Y creo que eso da casi un sinsabor. Sí, el buscar financiamiento para hacer un trabajo audiovisual o hacer cine en este país de verdad es un trabajo muy emocionalmente desgastante. Para mí es creo que el momento de preproducción que más odio, que más detesto, que más aborrezco. Ya hacer en el Perú acá ya te vuelves como una especie de mendigo, como de pordiosero, ¿no? Porque creo que las empresas no tienen esa visión de saber que lo audiovisual tiene un poder, el cine tiene un poder hasta político, ¿no? De eternizar ideologías, de eternizar dones, de eternizar gestos, de eternizar ideas, de eternizar productos, de eternizar todo eso, ¿no? Como hay comerciales de televisión, por ejemplo, ¿no? De que aún a pesar de que ya ha pasado años de que ha terminado esa campaña, quedan en la imaginaria popular de la gente, ¿no? Yo de niño conozco muchos comerciales y de los noventas también, de los 80, 90, de los 2000, pues son cosas pues que ya se vuelven icónicas, se vuelven un clásico. Entonces, yo creo que las personas que puedan decir no, bueno, dependiendo también de la temática que le presentes, porque ellos también pues tienen el derecho a decir no. El detalle es que a veces que cuando se le puede ir con una cosa interesante y ellos no tienen la visión y la misión similar a uno mismo, es obvio que no te van a apoyar. Porque hay que entender pues que ellos no están para hacer patria, no están para hacer eh, trabajo social, no están para educar, ellos están para ganar plata. Y es triste, pero es la verdad. Es muy penoso, pero eso es lo que existe. Entonces yo creo que el secreto es saber acercarte y ofrecerles algo que ellos necesiten para que ellos también puedan darte lo que tú necesitas. O sea, que no se convierte en tú dame, dame, dame y yo no, ellos no sacan nada. También saber qué cosas podemos darle a ellos, pero también requiere bastante de su parte de que tengan la visión de darse cuenta de que el trabajo que se les puede proponer tenga esa, vamos a decir, eh, potencia de convertirse en un clásico
y que pueda, por ende, también su marca perdurar junto con el proyecto para siempre, ¿no? Pero bueno, eso ya depende pues de la visión del gerente de marketing, gerente de imagen, ¿no? Hay personas que están ahí y a veces yo me he topado gente pues y no sé, yo considero que deberían dedicarse a otra cosa, pero no han sabido tener la visión, ¿no? No han sabido tener la visión. Y bueno, yo puedo entenderlos hasta cierto punto, pero yo creo que una persona que está ahí tiene que ser visionario, porque tiene la potestad de llevar la imagen de la empresa mucho más allá de lo que sus antecesores lo han hecho, ¿no? Y no simplemente que hay un continuismo de lo mismo, ¿no? O sea, es una labor mutua, la nuestra de ellos, pero en verdad tiene bastante de ellos, porque si solamente es vender lo mismo y apoyar lo mismo, no vamos a hacer sociedad. Sí, y no, los que hemos tenido la oportunidad de visitar Chile, La Serena, Valparaíso, Concepción, vemos que en el espectro del chileno promedio, en la psiquis de cada uno de ellos, hay, por ejemplo, series como Adiós al séptimo de línea, que fue casi una serie televisiva y según hemos podido indagar, fue una de las más costosas eh, en producción, en logística de la TV y paga chilena, o quizás documental como Epopeya, y que sí tienen partes dramatizadas y todo, o en todo caso los antiguos, los mayores, que es casi de 1879 como La Esmeralda, que es una película propia de su héroe que es Pratt. Entonces vemos que hay como un sentimiento casi encontrado, ¿no lo crees? Sí, puede ser que de repente, bueno, hay que tener en cuenta que esas son obras que lo hicieron para su bicentenario, ¿no? Entonces había mm, una predisposición hasta empresarial o también injerencia del Estado, ¿no? Una intervención del Estado con las empresas para poder apoyar eso, ¿no? No creo que los cineastas o los productores de estas obras, ellos simplemente han iniciado desde cero y han tocado puertas, ¿no? Yo creo que la cosa vino desde más arriba, ¿no? La cosa es cuando la idea viene desde abajo, como en este caso, ¿no? Ahí es el detalle. Y yo creo que aún no hay una inclinación del Estado por hacer prevalecer nuestro antepasado y venderlo de una forma interesante y actualizada a nuestras nuevas generaciones. Más están interesados en otras cosas, ¿no? Ahora las cosas de, ya sea de género o de lucha social, es lo que más está en boga, al menos para el Estado ahora, ¿no? Entonces, yo lo puedo entender. No comparto mucho de repente el interés por ello mucho. Me gusta más a mí lo social histórico, ¿no? Y tocar corazones a través de esa temática, ¿no? Hay otras vertientes, por supuesto, y todo el mundo tiene derecho a abordarlas, ¿no? En mi caso no es mi vacilón, ¿no? Yo no soy mucho, por ejemplo, de comedias, ¿no? Me gusta ver comedias, me vacilo, todo eso, ¿no? Pero yo hacer una comedia, por más que sea vendedora, bueno, nunca digo de esta agua no voy a beber, ¿no? Pero no es algo que a mí personalmente me llama la atención. Y a mí me han propuesto a veces otras cosas que puedan haber sido interesantes para otros y yo paso y le digo, mira, acá hay otro colega que les puede interesar. A mí en lo personal no, y soy honesto, porque sé que no le voy a meter todo el amor del mundo porque no estoy enamorado de esa temática. Entonces, para qué hacerles perder el tiempo y engañarlos? Para tener más dinero, otro puede ganar dinero, pero bueno, al menos le nace el corazón hacer esa temática. A mí no. Y nosotros nos quedamos con estar enamorados de la temática, porque usted cuántas veces se habrá pinchado con la aguja, cuántos cortes habrá tenido al coser los botones, los trajes, cuántas amanecidas al momento de diseñar, porque según nos cuentan usted es muy perfeccionista
usted al momento de hacer cortes en el taller, ese trajín de ir hasta Gamarra a comprar las telas, escogiendo, aprendiendo el tipo de tela, es un trabajo casi tanto artesanal, pero que tiene una riqueza muy propia. Sí, yo creo que a mí en lo personal me gusta mucho involucrarme en muchos aspectos de la película, de la hechura. No porque sea controlador, sino porque, ay, no sé, ¿cómo puedo poner un ejemplo? Es como Picasso, ¿no? Picasso no le dice a su asistente o a su aprendiz, oye, avánzame el cuadro, pues ya yo lo firmo después. No, o sea, ese es tu toque, tu firma, es tu mano. Es la mano del cocinero el que hace que la comida sea rica, ¿no? Entonces, ese es tu propio marca registrada, ese es tu trademark, ¿no? Y me has hecho acordar una anécdota en Gamarra, ¿no? Que me la conozco ya de pe a pa, ¿no? Eh, nosotros comenzamos a filmar en noviembre 16 del 2010 y todos los meses anteriores del 2010 fue en preproducción y me iba a Gamarra a comprar las telas, a seleccionar el material, el tipo de material que se asemeje lo máximo posible al real, porque hay algunas telas que ya no existen, u otras que sí, pero son más caras, ¿no? Por ejemplo, los uniformes más cercanos de los héroes eran de paño, pero el paño es carísimo. Y si ahí iban a haber otros uniformes que se iban a ver de más lejos, sería inútil hacerlos también de paño cuando no lo va a notar la cámara. Entonces, cuando se hacen piezas de museo, ahí sí se tiene que ser lo más preciso posible porque se ven a centímetros de distancia, ¿no? Pero en cine uno es siempre para creer y hay que saber dónde guardar atajos y dónde poner dinero y dónde no. Entonces, los uniformes que estaban más lejos no es que estén más descuidados, simplemente que no era el material igualito, sino era el más cercano, pero que estuviera más cómodo. El paño, me acuerdo que en ese tiempo estaba 35, 36 soles el metro, y habían otros materiales que estaban 11 soles el metro. Entonces, si solamente voy a hacer 10 uniformes o 15, ¿no? De repente ya me hago todo de paño y me alcanza el billete, ¿no? Pero si te vas a hacer 600 o más, ahí es la diferencia entre eficacia y eficiencia, ¿no? Hay que saber dónde poner el dinero, ¿no? Y ya si tú te centras en tirar de todo eso con paño, cuando va a estar al fondo y con la tierra, el polvo no se va a notar, ya es un gasto tonto, ¿no? Que el que no lo quiera entender es porque no estaba en producción en cine. Hay que saber dónde poner el dinero. Si no hubiera sido así y no hubiera sabido cómo estirar el dinero, creo que me hubiera quedado ahogándome a metros de la orilla, ¿no? Es muy importante eso. Y otra cosa también era que yo me acuerdo que ya había comprado todas las telas, ya había hecho en un taller en el RIMAC, me acuerdo, por Amancaes, eh, los uniformes. Y me faltaban los ojales. Yo 5 días antes caí enfermo. El nivel de estrés era tan fuerte que caí enfermo. Y no sé, creo que tendría 39 de fiebre, no recuerdo cuánto, pero sí estaba bien alto, me acuerdo, estaba delirando. Y al tercer día, de esos 5 días, ya faltaban 2 días para comenzar a filmar, y me acordé de que todos los uniformes ya estaban hechos, pero no se le había hecho el ojal. Entonces, ¿te imaginas 600 uniformes sin ojal? O sea, el problema logístico que me hubiera podido hacer que todo el mundo tenga su chaqueta, pero no tenga cómo cerrarla. Y, o sea, cuando son botones, por ejemplo, que son cerrados y con los huequitos en el medio, eso lo hace una máquina. Pero cuando son los botones que es como una chapa de metal con el escudo peruano y atrás tienen un ojal, hay que hacerlo a mano, no es una máquina. Eso demora mucho más. Y el ojal, bueno, al menos sí lo hace una máquina, pero hacer 600 es bastante chamba. Yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Faltan 2 días más.
ya había bajado mi fiebre, ya estaba en 38 o algo, pero me paré, ¿no? Y mi familia me quería matar. Me decía, qué irresponsable que eres, ¿cómo puedes irte ahí a la calle cuando estás con fiebre? Dije, no, tengo que hacer eso. Y me fui a Gamarra y me acuerdo que veía doble yo. O sea, estar en medio de tanta gente que te pasa al costado, yo estaba volando en fiebre. Y yo me acuerdo que llamé a una persona que trabajó conmigo, que era el jefe de los extras, que es Gustavo Pérez. Para ti un saludo, hermano mío. Muy buen amigo él. Y le dije, ayúdame, ¿no? Y él estuvo ahí conmigo. Y bueno, yo ya no jalaba más y ya tuve que irme a mi casa. Y le dije, por favor, encárgate de poder ya traerlos a la casa ya listos. Y él me contaba que justo ese día creo que había un clásico. Mm, Entonces, no recuerdo quién perdió, pero cuando termina el partido, los perdedores a veces salen pues en una turba muy enojada y empiezan pues a romper y arrasar con todo lo que ven en el camino. Y justo estaban pasando por 28 de julio, todo lo que conocen Gamarra, pues hay un lado que colinda con 28 de julio, y él estaba sacando en carretilla ya para subirlo en un camioncillo, traerlo a casa. Y él me cuenta pues que venía la turba. Y justo al carretillero, al que estaba llevando todo esto, se le cae, porque era un cerro de ropa. Eran varios cerros de ropa y se le cae en toda la pista. Y venía la turba. Ellos se lo iban a levantar en peso y se lo iban a llevar. A ver, dile algo a ellos. Y eran cientos de personas. Felizmente, a media cuadra aparece la Policía Nacional y los intercepta. Entonces ellos ya tuvieron que avanzar cerrados en un momento estrecho, pero no los tocaron a mis uniformes, ¿no? Si no hubiera perdido, en verdad, uf, tantas anécdotas que se han pasado en la película, de verdad. Que uno lo mira pues con risa en este momento, pero en ese momento era de tensión, de verdad. Usted todavía mencionarnos los extras. Nosotros tenemos conocimiento que nuestro ejército peruano le brindó, si es que no caemos en un error, si no usted nos corrige, parte de la EMS, de la Escuela Militar de Chorrillos, y parte también de todos aquellos que estaban en los cuarteles colindantes y que eran más próximos a sus locaciones, eh, todos, tanto que él nos comentaba, mayores, técnicos, instructores, colaboraron con su persona. Parte de cuando tú haces preproducción en una película es siempre tratar de facilitar logística, facilitar cosas que te permitan sacar adelante el proyecto, ¿no? Eh, tenía el apoyo, son 4 instituciones que apoyaron a la película. El primero fue el Ejército del Perú, en segundo grado fue la Policía Nacional, en tercero fue la Marina de Guerra del Perú y en cuarto fue los bomberos voluntarios. He dicho en ocasiones que estoy muy contento y orgulloso que fueron las 4 instituciones que también unieron fuerzas en 1880 o el 79 en la Guerra del Pacífico para luchar contra el invasor. Entonces los uní ahora nuevamente en este proyecto que fue el Pacífico. El 60% más o menos de los extras eran conscriptos, eran soldados. Y el otro 40% eran civiles, como tú, como yo, como cualquier persona que antes de la película, eh, Gustavo Pérez, que mencionaba hace un rato, que era el jefe de los extras, me mencionó de que él le contactaba a mucha gente al enterarse pues de que iba a empezar a filmar la película, que de ellos era también un sueño de que se hiciera una nueva producción, que hace tiempo estaban esperando algo así y al final se dio, entonces querían participar, eran médicos, eran abogados, eran carpinteros, eran pintores, eran albañiles, eran odontólogos, era de todo avenida, de todo ámbito, y todos ellos compartían.
el mismo amor por nuestra historia, el mismo amor por la patria y las mismas ganas, como ellos literalmente decían, permítame por favor ponerme el uniforme del soldado peruano, aunque sea simbólicamente como lo hicieron mis compatriotas hace en ese entonces, 130 y pico años atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo negarles pues ese sueño si yo también estaba cumpliendo el mío? Y decía, hey, vengan, vamos a soñar juntos. Y así fue, así sucedió. Y usted que nos habla de los civiles, a nosotros nos parece que casi en la guerra del Pacífico, gran parte de los soldados no eran indígenas, eran italianos, o sea, en su mayoría obreros, con mayor conocimiento bélico o entrenamiento militar, no necesariamente soldados. Entonces, todos ellos podían tener algún tipo de carencia, pero entendían tanto el concepto de patria como de entender alguna vez con su colonia. Sí, en verdad, eso se dio más, en mayor proporción en la campaña de la Breña. Eh, la defensa de Lima se compuso de mucha gente civil, eran justo de profesores, artesanos, alumnos. Estaba pues Colegio Guadalupe, la San Marcos, San Fernando, muchos institutos y colegios que venían desde ese entonces. Habían zapateros, carpinteros, de todo había. La reserva estaba compuesta por ellos. Y ellos, muchos de ellos lucharon y perdieron la vida también por la defensa de Lima. Pero estaban a las órdenes pues, de personas de arriba. Pero casi toda la oficialidad profesional había muerto en el sur por falta de apoyo del gobierno nuestro, ¿no? Entonces quedaban solamente algunos que sí tenían, pues, digamos, los huevos, ¿no? Y la visión y la estrategia militar para llevarla a cabo. Y Cáceres era uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Bolognesi ya había fallecido. Entonces, Cáceres tenía ese problema, inclusive cuando se fue a la sierra y con los briñeros que no entendían lo que era perder Arica o lo que era perder Tacna, ¿no? Porque su entorno, su quinesferas era solamente su campo, sus tierras y punto, ¿no? Entonces él tenía que meterle después su verse a sus mujeres, violarlas, quitarles sus animales, su futuro. Entonces ahí él lo podía entender. Y encima que él hablaba quechua, pues era un plus, ¿no? Porque se sentían ellos identificados. En Lima también pelearon muchos soldados, pues que ellos no entendían, venían de la sierra y no entendían por qué. El concepto de patria todavía, tengan en cuenta que teníamos 49 o 50 años de nacido nomás, la patria. Entonces, todavía era una patria muy virgen, muy nueva. No había internet, no había televisión, el diario no llegaba a todos lados. Entonces, las noticias no eran muy como ahora, pues que alguien comete algo y ya por el WhatsApp, por las redes sociales, todo el mundo se entera, ¿no? Ahora, un joven de 10 años o de 15 años o de 13 años sabe más de cosas actuales o de que lo que nosotros conocíamos cuando teníamos esa edad, ¿no? Entonces, ese era el detalle. Entonces, mira todas las cosas que tenía que enfrentar a este Cáceres, ¿no? Y no solamente eso, sino también arriba en el poder había gente que era muy bien de patria, ¿no? Entonces, él no solamente tenía que luchar contra el enemigo invasor, sino también enemigos que estaban implantados en el poder. Y de eso justo va a tratar a Gloria del Pacífico 2, ¿no? El Brujo de los Andes, la Eh, secuela de nosotros, Gloria. y aquí vamos a abordar Gloria del Pacífico 2, pero usted nos mencionó Arica. Por ejemplo, Arica en las primeras décadas del Perú republicano era el segundo puerto del país, y el más importante en el trayecto de Callao hasta Valparaíso. Pero cuando llega la guerra, en el 1979, el Estado casi venido a menos. Es donde esa importancia comercial que había disminuido de momento se
destrucción ocasionada el maremoto del 68 o del 67, digamos que por así decirlo, ese ferrocarril que había en el sur, que era casi el auge del salitrero, hace que la población en esa época, me parece que se estimaba no más de eh, un poco de tanto, no menos de la mitad de la población que se estimaba en el sitio, era casi había un idioma ahí, porque Arica, si bien es cierto, se convierte en un cuartel general del ejército y fue también el lugar donde el presidente eh, Mariano Ignacio Prado utilizó este título de supremo, el director de la guerra, daba las órdenes para las excursiones de las escuadras peruanas sobre la costa chilena. Entonces, por eso nosotros revalidamos, preponderamos el esfuerzo peruano, sobre todo en artillar el puerto en los primeros días de la guerra, con esos camiones tan pesados. Mira, lo de Ignacio, Mariano Ignacio Prado es un tema bien largo, bien complejo, ¿no? Y bien polémico. Él sí, él prácticamente un tiempo estuvo dirigiendo la guerra desde el mismo campo de batalla, ¿no? No desde una posición cómoda desde Lima. Hay mucha gente que lo ataca y sobre todo lo que a mí me da pena es que es repitiendo la muletilla de lo que le enseñaron al colegio, ¿no? Mm, Hay que tener en cuenta que muchas de las cosas que nos enseñan en el colegio han sido influenciadas por las personas que estaban en ese momento en el poder. Entonces, no es necesariamente algo factual lo que narran libros de historia, ¿no? Hay que a veces ahondar un poquito más. Y hay muchas de las cosas que están escritas ahora que son escritas con sesgos de odio, sesgo de revanchismo hasta político. Entonces hay que tomarlo con una pizca de azúcar, ¿no? Las cosas son muy contados los que te pueden narrar cómo fueron los hechos, ¿no? eh, Pero en varios, la guerra, te escucho. no, no, prosiga, disculpa que lo interrumpí. Sí. Entonces, no, yo solamente decía de que nadie, ninguno considero que haya sido un santo, ¿no? Pero tampoco hay que lapidar a uno tan rápidamente, ¿no? Hasta el mismo Piérola, ¿no? Que todo el mundo lo ha lapidado y que por culpa de ellos se perdió Lima y o la guerra. También es un tema para analizarlo psicológicamente. Y así lo he hecho y al momento de escribir el guión de Gloria al Pacífico 2, ¿no? Y mostrarlo también el lado humano detrás, el por qué hizo lo que hizo, sus fallas y sus aciertos, ¿no? Varios colegas chilenos, cuando vieron en las salas tanto de provincia como de Lima la figura de Manuel Baquedano, quedaron gratamente sorprendidos. Yo recuerdo un comentario que nos hicieron a grupo, yo estaba incluido, que nos decían que Baquedano, o sea, sus padres, era un general de brigada con bastante notoriedad, que según nos comentaron se llamaba Fernando Baquedano, y esa figura materna de doña Teresa González, que según ellos nos comentaban, le da ese punto de quiebre y esa personalidad sumamente marcada para lo largo de su vida, porque uno de ellos, que era historiador, nos comentaba que de niño, cuando él estudia en el Instituto Nacional, ahí le ocurrieron una serie de sucesos que también fueron marcando ese ímpetu que él tenía. Y veíamos que por ejemplo, en los viajes anteriores que él tuvo a lo que era la guerra del Pacífico, él era cuidado por un viejo sargento de caballería, como decíamos nosotros en el argot peruano, bien ducho, y que al momento en que él fue incorporado
a ese regimiento de caballería de cazadores a caballo, como en el grado de alférez, ya tuvo un conocimiento que le sirvió bélicamente para afrontar la guerra. Manuel, Manuel Baquedano, Manuel Baquedano, eh, siempre ha sido muy polémico, de verdad, él. Eh, él estudió en el Instituto Juan de Dios Romo, en Santiago, eh, y su formación prácticamente ha sido siempre en la guerra. Inclusive para muchos historiadores chilenos y gente que estudia la guerra, ha sido un general muy polémico porque sus estrategias de guerra han sido muy toscas. Él era más de sorprenderte por la masa, por la masividad. Él venía así en masa y te atosigaba. Entonces, más que de estrategia. Entonces, él definitivamente bajo esa forma de pelea, los primeros que están en la línea, en el frente, son los que chacan, ¿no? Son los que pierden la vida, por cuando reciben pues la fusilería de infantería del enemigo, en este caso peruana, morían, pero ya llegaba un momento en que eran tantos que ya te avasallaban, ¿no? Y eso fue muy criticado por eso, ¿no? Inclusive en Arica también eh, lo criticó un periodista del Mercurio y él lo mandó a aprisionar ahí en el Aptao, en el Nunca Aptao, ahí que estaba fuera de Arica, estaba fondeado ahí en la bahía, para que deje de informar, porque él hablaba sus comentarios y a él no le gustaba eso, él era muy radical, era bien blanco y negro, él tenía una personalidad de lo dicho, él hablaba y decía. Pero también encontré datos curiosos, por ejemplo, en la investigación de que él no era muy alto de estatura. Él era un poco llenito, este, hay fotos de él donde se le ve medio rechoncho, medio gordito, inclusive hasta que tartamudeaba algo. Entonces, para evitar eso, él daba órdenes precisas y hablaba poco. Él decía, ta, 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 punto. Porque si él se explayaba, empezaba su te, 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 ¿no? Son detalles bien, como se dice, caletas, ¿no? Como por ejemplo, también hay documentos que dicen que Miguel Grau tenía una voz aflautada, tenía una voz aguda. Entonces, como que esas cositas no son muy... Si uno quiere ser preciso, o sea, históricamente preciso, ya llega un momento donde ya puede caer hasta en lo cómico o hasta en lo insultante inclusive, ¿no? Cuando estuve en Arica, el 16, si no me equivoco, el 17, lo llevé Gloria al Pacífico en el Teatro Municipal, estaba llenecito, el Teatro Municipal de Arica. Y al final hubo un conversatorio, se abrió una mesa de había un historiador de la Universidad de Tarapacá, estaba un moderador, también chileno, estaba el actor Pepe Sarmiento, que hizo del coronel chileno Pedro Lagos, él es un actor peruano, un saludo para él, para Pepito, que es uno de los mejores locutores, en mi opinión, y de varios del país. Él estuvo ahí presente y mi persona. Y entonces mucho del público se quedaron pues para escuchar el conversatorio y habían comentarios muy bonitos, ¿no? A pesar pues que tú sabes pues que siempre ese revanchismo, ese distanciamiento que hay entre peruanos y chilenos, ¿no? Pero a pesar de haber tocado un tema muy delicado en el lugar de los hechos, que es Arica, ha sido un logro personal muy, muy fuerte para mí, muy importante. El detalle es que yo recuerdo que uno se paró, no sé si era su personalidad un poco bullosa, y dijo, quiero tomar la palabra. Y habló, ¿no? Alcanzaron el micro. Y yo le dije, sí, lo escucho, señor. Quiero decir algo. Y yo dije, hoy, va a ser, me va a atacar, ¿no? Y me dijo, quiero felicitarlo por la película, que es muy arriesgada, muy fuerte, muy conmovedora y muy apoteósica, algo así dijo. Y entonces yo dije, uff, gracias. Gracias, señor, gracias por los votos.
pero me dijo también, hay algo que sí quiero observarle sobre Baquedano, que usted, a pesar de mostrarlo fuerte, radical, como verdaderamente era, él era mucho más que eso. Él era un hijo de P, dijo, mm, ¿no? Con su dejo chileno, ¿no? Él era hijo de P, que él era así, que él era eso, más esto, era más radical, que tal cosa. Y yo le expliqué y le dije, mire, quizás voy a decir datos que quizás ustedes tampoco sepan, ¿no? Digamos, el común denominador, el común ciudadano de a pie, chileno, desconozca de su propio héroe, ¿no? Que él era bajito, él era medio gordo y él era medio tartamudo. Entonces, si yo ponía a un baquedano así, ¿cómo se iba a ver? No es por un miedo al país vecino, ¿eh? Sino es por sentido común, de que si no está en el imaginario popular eso y tampoco iba a trascender demasiado, eh, yo creo que hubiera podido tomar ese detalle como que yo quiero ensalzar a Bolognesi porque yo soy peruano y minimizar al héroe chileno porque yo no soy chileno. Y no es así, no es así. Entonces, esos datos que no son tan quizás trascendentales en la figura, he tenido que obviarlos y ponerle a alguien que vaya más acorde a su personalidad, tampoco tan diferente, ¿no? Porque el actor Gustavo McLennan, un saludo hasta el cielo a él, ya fallecido hace 3 años, ya va a ser 4 años este fin de año, se fue en diciembre del 2017. Él considero de que ha representado un Baquedano magnífico, porque él tiene pues esa temple, era un actor cuajado, mostrar esa energía, ese don de mando, ya alguien que es un general, alguien de peso, lo hizo magnífico, ¿no? Lo hizo magnífico. Y yo creo que le hizo un favor grueso más bien al héroe chileno, ¿no? Que fue Manuel Baquedano. Y criticado o no criticado él en Chile, él fue el general que prácticamente ganó la mayor cantidad de batallas decisivas para poder ganar la guerra. Entonces, creo que ahí está su mérito también, ¿no? Técnica o no técnica, pero ahí está su mérito. y uno tiene a contraposición la figura de ese notable, como lo fue don Roque de Saspeña, o sea, un valiente argentino que estuvo no solamente presente en la guerra del Pacífico, que a su vez también fue vencedor de Tarapacá, sino que esa defensa férrea de Arica lo hizo de manera casi magistral, a órdenes de nuestro coronel Francisco Bolognesi. Y hay un dato muy curioso, que es cuando él llega al Perú y estaba el presidente Prado, y según podemos encontrar en archivos, le ofrece un puesto en la reserva, o sea, lejos del peligro, a lo que, según pudimos constatar con varios documentos, él rechaza contundentemente a lo que responde, y para no caer impreciso lo voy a leer. Dice, no he venido envuelto en la capa del aventurero, preguntando dónde hay un ejército para brindar espada. La causa del Perú y Bolivia es en estos momentos la causa de América, y la causa de América es la causa de mi patria y la de sus hijos. Qué bonito, sí. Hay mucha gente que también decía, ¿no? Cuando estudia bien la historia de Sáenz Peña, ¿no? Que él tenía algunos problemillas allá en Argentina, ¿no? Que no fue tan inocente su venida. Mira, sea lo que fuere, ¿ya? No hay que quitarle el honor, no hay que quitarle la valentía que puede haber tenido. Al menos, mira, ¿cuánta gente huye de su país? Mm, Aquí, ¿no? Después de haber hecho algo corrupto o algo. No digo que ese Peña haya sido corrupto, no. Pero sea o no sea cierto lo que muchos argumentan cuando han dicho de que no ha venido tan sanamente, por ahí hay uno que otro. Eh, no sé, vamos a poner un ejemplo actual, ¿no?
¿Quién se ha fugado del país, por ejemplo? Eh, por algún acto indebido del país. Toledo, ¿no? El juez, pero no se van a pelear una guerra de... no, el juez creo que se fue a España y Toledo creo que está en Estados Unidos. Si ahorita en Estados Unidos entra en una guerra con, no sé, pues, con otro país, no creo que Toledo se vaya a la guerra, ¿no? O sea, no se va a ir de salirse de la sartén para caer al fuego, ¿no? Entonces, pero sin embargo, Roque Sáenz Peña, pues sí lo hizo, sí lo hizo. Entonces, yo creo que ahí está un poco lo valiente. Como también en Alfonso Ugarte hay algunos que dicen, no, él no es tan héroe porque él lo estaba haciendo para defender sus tierras, porque él también no le tocaba bien que los chilenos quitaran todas las salitreras de Tarapacá, porque él tenía haciendas y salitreras. Mira, sea lo que fuere, mientras tú defiendas algo que es de tu país, o sea, no sé, ya creo que me fatiga un poco explicar y defender algo que es tan obvio ante personas que a veces tratan de refutarlo con argumentos tan tontos. Eh, el que es un héroe, punto, hace algo extraordinario en defensa de algo superior. Entonces, ya tratar de buscar tres pies al gato para... eh, 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 o sea, no se trata de ser iconoclasta ni tampoco minimizar y ser lo más realista posible. Eso es bueno, ser realista. Pero hay una diferencia entre ser realista y ser iconoclasta, ¿no? Y hay gente que por ir a la contra le encanta tumbarse héroes. Y yo conozco varios aquí. Eh, Gloria del Pacífico fue la primera parte de esa gran trilogía que narra los acontecimientos de la guerra del 79. ¿En qué avances, si es que usted pudiera bien comentarnos, están las próximas entregas? Hemos estado salas, las que nos dieron, y cada semana nos iban quitando, a pesar de que las salas venía gente. Y estuvimos 7 semanas, lo repito nuevamente, porque hay gente que piensa que porque se enteró a la tercera semana y a la cuarta ya la quitaron del cine por su casa, pensó que estuvimos una semana. No, estuvimos 7 semanas, que es bastante. Pero lamentablemente hay gente que, como los cines digamos, tratan de minimizarnos un poco ahí, no se enteraban mucho de nuestra presencia. Y bueno, yo no tengo, digamos, el billete para ponerlo en todos los billboards y los afiches por toda la ciudad, que son miles y miles de dólares, ¿no? Para que se enteren, ¿no? Entonces, la gente empezó a enterarse por el boca a boca y por las redes sociales y empezaban a ir en masa. Pero a pesar de eso, pues nos quitaban salas y es que inicié la gira nacional independiente. Hemos estado 5 años hasta el 2019, 19, 20, ¿no? Ya víspera de la pandemia y con la pandemia ya paramos, ¿no? Habían algunas funciones pendientes, pero ya la pandemia hizo que ya cesáramos, ¿no? Estaba ya en cola eso. Eh, Gloria al Pacífico 2 es una película más grande que Gloria al Pacífico 1. ¿Por qué? Porque en la 1 hemos visto prácticamente 2 semanas de historia, desde el 26 de mayo de la batalla del campo de la Alianza hasta la toma del Morro Barica el 7 de junio del mismo año, del 80. Eh, en cambio, en Gloria 2, que es La Breña, estamos viendo desde la campaña de Lima de que los chilenos vienen a la toma de Lima el 13 de enero del 81 hasta Huamachuco, que es la mitad del 83 más o menos. Entonces, son casi 2 años y medio de historia que tengo que cubrir, ¿no? Todo lo que es La Breña, todas las Pucará, Marcavalle, Concepción, Sierra Lumi, todas esas cosas, todos los enfrentamientos que hubieron ahí, ¿no? Entonces es muy vasto, de repente no puedo cubrir todo. Entonces tengo que estratégicamente hallar la forma de poder hacerlo con costos que ahora, como está la situación, son bien difíciles de obtener, pero siempre hay una forma. Yo estoy seguro que no puedo mencionarlas ahorita porque está en proceso de...
pero de que se va a hacer, se hace. Un poco de paciencia nada más. Y yo creo que es importante hacer énfasis en esa labor altruista que se hizo para el Comité de Cultura a nivel nacional. O sea, cuando usted congregó eh, récitos, teatro y prácticamente lugares masivos, esa interacción con el público, para nosotros tenemos que una bocanada de aire fresco, un proactivo de emergencia. No sé si podrías, por favor, repetir. El audio no lo escuché muy bien. Por favor, si podrías repetir, Johan. Le comentaba que usted realizó una labor casi altruista a realizar su gira a nivel nacional y que cuando usted congregó una considerable eh, ciudadanía, trabajó también diversas personalidades, tanto en colegios, auditorios, eh, lugares públicos, al ver la reacción de las personas, al acercarse a usted, emocionadas, a veces en lágrimas, le habrá sido como una bocanada de aire fresco, como un impulso de energía proactiva para su persona. Sí, como te decía al inicio, lo que tal vez no se sea en recursos, sea en cariño y respeto y consideración y votos del público. Y eso en verdad es lo que vale, vale muchísimo para un artista. Eso creo yo es que me considero millonario en respeto y en cariño de mis compatriotas. Después de tanto esfuerzo, a mí cuántas veces me ha llevado a las lágrimas las cosas que han mencionado gente en el Facebook de Gloria al Pacífico, miles de personas, decenas de miles que han escrito cosas hermosas o al salir a las funciones, ¿no? Mis compatriotas, ¿no? Mis hermanos de patria que te digan estas cosas bellas, no tiene precio de verdad. Entonces yo dije, Dios mío, gracias, gracias porque haya pasado lo que ha pasado con los cines, porque si no hubiera pasado así, no hubiera hecho esa gira independiente a nivel nacional y en algunos países fuera, ¿no? No lo hubiera hecho y me hubiera perdido de repente la capacidad de interactuar cara a cara, sacando pecho por mi bebé, ¿no? Que es Gloria del Pacífico, ¿no? Y saber la opinión directa, in situ, de corazón a corazón, de mis compatriotas, ¿no? Al verlo y con sus lágrimas en los ojos, muchos, ¿no? Entonces, creo que Dios sabe por qué hace las cosas al final, ¿no? Entonces, no, 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 a pesar el tremendo gasto, a pesar de las tensiones, a pesar del estrés, de los malentendidos, de ataques de compatriotas que a veces les molesta el éxito ajeno, a veces la política hace pues que te inventen cosas y te atribuyan cosas que no has hecho por tal de tumbarte, porque acá en el Perú es mucho eso, ¿no? La envidia, cuando alguien surge tratan de tumbarlo, etcétera. A pesar de eso, se sobrepuso, se flotó encima de ello y por eso se está donde se está y agradezco mucho de verdad a todos los fans de Gloria al Pacífico que pueden estar viendo esta entrevista años después y que a pesar de los tiempos siguen hasta hoy, ¿no? Y usted recibió la medalla nacionaria de la Legión de Infantería del Ejército, además también esa orden Santiago Apóstol, que es medalla cívica, y también además una placa de honor, y esto es algo que para la infantería fue un reconocimiento a su trabajo de investigación, de realización, y creo que uno de los homenajes, premios, baluartes más preciados que usted debe tener es el que usted describe como la mejor película peruana de 2014. Sí, fue muy grato porque fue el público el que votó, fue en un debate abierto. Y yo me acuerdo que veía las películas de que estaban ese año estrenando, ¿no? Películas peruanas.
y se llevaba por un margen enorme, 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 enorme. Nos tenían 10%, 8%, 5%, y nosotros nos íbamos hasta el 70, 60, 80, no recuerdo, pero era una diferencia enorme. Entonces, uno dice, wow, yo creo que cuando algo te cuesta mucho y lo logras, siempre he dicho que te desarrolla un orgullo, pero un orgullo humilde, ¿no? Te hace agradecer a la vida, al cielo, a Dios, por tanto cariño, por tanto respeto. Cuando algo te ha costado de verdad, ¿no? Y lo haces de corazón, no por amor al chicharrón, no por ganar notoriedad, que eso viene por sí sola, ¿no? Si haces algo bien. Pero hay gente que prefiere irse por eso en lugar de hacerlo por convicción, ¿no? Bueno, hay de todo en la vida del Señor, ¿no? Pero considero de que creo que es lo más hermoso que me ha pasado en la vida, ¿no? Profesionalmente hablando. Y emocionalmente hablando también. Emocionalmente hablando. A mí me ha hecho conocer muy bellas personas, me ha hecho desarrollar lazos profesionales también con varios, darme cuenta también quién era amigo y quién no era amigo. Ha sido una escuela de vida, una escuela de maduración definitivamente. Desarrollar una paciencia que quizás antes no la tenía, desarrollar una capacidad de resolución, de análisis, de saber resolver en el acto, de la diferencia entre eficacia y eficiencia, de saber ser cautelosos en qué cosas callar y ser estratega, en qué cosas hablar y qué cosas no. A veces el silencio es mejor que decir lo incorrecto, y que a veces el decir la verdad simplemente porque te jactas en no tener pelos en la lengua puede hacer más daño que el silencio, ¿no? Entonces es mejor callar a veces, ¿no? Eso es, creo que eso es madurez. Esa es la palabra, creo yo. Nos ha llegado una serie de preguntas, en la cual el comité consultivo ha elegido algún par de ellas. Una de ellas es de Girolamo Aristi Orlandini, que nos dice, ¿cómo fue la ¿Cómo? idea? Perdón, no le escuché bien, perdón. ¿Puede repetir? Claro, le comento que nos ha llegado una serie de preguntas que el comité consultivo ha escogido un par de ellas, como la de don Girolamo Aristi Orlandini, que nos dice cómo fue la inclusión de relato, que según lo que yo he podido investigar es un testimonio ficticio de ese veterano sobreviviente en Tacna, encarnado por el magnífico Arenas, quien ya se encontraba postrado o enfermo en cama, que sobrevive junto a sus familiares más íntimos, de una parte del conflicto. Gracias. ¿Cómo se dio? Mira, yo creo que en las últimas 2 décadas al menos he perdido personas muy importantes en mi vida, no necesariamente familiares, sino personas, amistades que han tenido su edad y se han ido, ya porque era su momento, o algunas personas considero yo antes de su tiempo, ¿no? Pero me han dicho cosas muy importantes antes de irse, y una cosa que es quizá constante, y quizás muchos lo que escuchen o vean esta entrevista pueden decir, hey, yo viví algo parecido. Y es que cuando tienes un ser querido que se va a ir, no sé, hay algunos como que esperan a que sus familiares vayan a verlo para decir las historias, y lo he visto también cuando ya ha venido el último y ya pueden irse en paz, ¿no? Algunos no resistieron, pero casi la mayoría siempre, cuando han tenido un anhelo muy fuerte, ya lograron ver al último familiar y de ahí a los minutos o a la hora se van, ¿no? O al día siguiente se van. Entonces, al momento de escribir el guión de Gloria al Pacífico y ver que no solamente los héroes pues son los que nosotros pues tenemos en estatuas y calles, sino también
la gente de abajo, ¿no? El soldado, el Aragona. Y para mí era muy importante rescatarlos a ellos, porque no solamente Bolognesi tenía un ideal, sino también muchos soldados allí pelearon con convicción por algo y dejaron y sacrificaron tanto como Bolognesi. Y sus Rabonas, que eran sus hermanas, sus esposas, sus enamoradas, sus amigas o lo que sea, que también se compraron el pleito y también fueron con ellos. Ellas prácticamente eran como lo que ahora es el batallón de servicio, ¿no? Que están atrás ahí como apoyo logístico, ¿no? Para, para los soldados. Sin las Rabonas, en verdad, no hubiéramos hecho mucho. Ha sido un apoyo enorme ellos. Y estos soldados han tenido un porqué. Y ese porqué quise plasmarlo con la idea y la forma, como que acabo de decir hace unos minutos, de estos amigos que se han ido antes de tiempo, ¿no? O ya por edad, que esperaban que su anhelo máximo se diera para ya poder irse en paz, ¿no? Entonces al final este sobreviviente de la guerra tenía un deseo enorme, porque él creció en Arica Libre, perdón, en Tacna Libre, y que Tacna, al ser sitiada por los chilenos por casi 50 años, son 49 años que estuvieron ahí, casi 5 décadas, estaba esperando que finalmente se diera el plebiscito que nunca se dio y que Tacna regresara al Perú. Y en 1929 se dio. Y ya cuando le dieron la noticia, él ya pudo irse en paz, ¿no? Usted menciona Anna y la oportunidad de Anna, a entrarnos un poco a lo que es esta convención que los terminamos desde siempre, digamos, eh, entre las historias que nos contaba, varias abuelos, tatarabuelos, señores, abrazaban una bandera caída peruana y que tenía como el cuidado casi de un refugio, de que varios de ellos, que son historias que pasan de generación en generación, la atendían desde el propio siglo en la cama, se cerraban absolutamente todo, intentaban casi balbucear porque eran descubiertos, iba a ser un martirio para ellos, y cantaban nuestro himno nacional, siempre guardaban en casa de manera profunda un emblema que era casi un símbolo de la resistencia peruana y que esta manera de proceder, de narrar por qué ser peruano, ese sentimiento de tener nuestra patria, es una manifestación del patriotismo eh, muy grande. Yo creo y siempre lo he dicho, Tacna tiene y su gente de antaño y de ahora tiene mucho que enseñar al resto del país en cuestión de amor a la patria, ¿no? Eh, yo creo que porque ellos han sufrido casi 5 décadas el cautiverio, saben lo que es tener su tierra, Mm, tener tu espacio, tener algo por qué luchar. El que no lucha por algo y no lo suda, no lo valora. Yo mm, creo que ellos lo valoran mucho más que cualquier otro departamento del país. Y no creo equivocarme, ¿no? Puede ser que me equivoque, pero no sé, lo dudo. En la gira, inclusive en todas las ciudades que he ido, por el tema, en este caso, Tacna es la que más ha respondido, ¿no? Arequipa, inclusive, a pesar de tener una crítica enorme de su desempeño en la Guerra del Pacífico, también respondió bien. Cusco respondió bien. Lima también. Hay otras ciudades que no tanto. eh, pero bueno, ahí se aplica el dicho ese de que uno no ama lo que no conoce, ¿no? Y ellos, los tagneños, en verdad la han sufrido bastante, ¿no? Bastante, 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 ¿no? Hay una pregunta de la APP en Trujillo, porque yo tuve la experiencia de comentarles de que estoy todo bien Me, narrando me, me cuesta escucharte un poquito, entenderte. El audio lo escucho un poquito opaco. No sé si puedes repetir, por favor. eso.
nos ha llegado una pregunta de la APJ, Asociación Peruana Japonesa de Trujillo, porque yo tuve la incidencia de comentarles lo que usted nos narró de su familia y quería consultarles si es que a usted le parece pertinente, si es que nos podría contar a plenitud su historia familiar, si es que le parece. Em, lo que yo sé por boca de mi padre lamentablemente ha partido ya a la gloria hace 2 meses y medio. Y por este maldito bicho, ¿no? Que es el COVID. Él me contaba en los años anteriores, cuando conversábamos sobre la historia de familia, él me decía que sus abuelos, o sea, mi bisabuelo vino, creo que en la primera o en la segunda migración japonesa, a inicios de, la primera creo que fue 1899 y la segunda fueron los primeros años de 1900. Y él vino allí. Y mi apellido es Ogane, en verdad sin la S, porque los apellidos japoneses terminan en vocal, no en consonante. Pero fue un error al momento de escripción, al momento de migración, y sí, a veces lo escribían como lo escuchaban o qué sé yo, ¿no? Y ya se quedó como Oganes, ¿no? Y se establecieron en Trujillo. Entonces, conoció a, a mi bisabuela, de apellida Lamas, y, y bueno, tuvieron a mi abuelo, que se llama Luis Estuardo, o Estuardo, o Ganes, lo tuvieron a él, y, y tenían ellos un compadre, que yo lo llegué a conocer ya de viejo, creo que él murió en el 80, le decían el abuelo Pedro, él era Pedro Corcuera. Entonces, justo mis bisabuelos, o sea, este japonés casado con peruana, con trujillana, le encargaron a mi abuelo, a Pedro Corcuera, ¿no? A que era su compadre, a que lo cuide, a Estuardo, a su hijo, porque ellos iban a trabajar al canal de Panamá en la construcción, a inicios de la década pasada, perdón, del siglo pasado. Y ya lo cuidó, pues, ¿no? Pero de pronto las comunicaciones y las cartas desde Panamá dejaron de venir y nunca se perdieron para siempre. Le pregunté a mi padre qué podría haber sido y él dice, no, nunca se supo, ¿no? Muchos se alucinaban pues que de repente ha muerto en una de las tantas víctimas que morían de enfermedades tropicales, ¿no? Que habían, en verdad la construcción del canal de Panamá fue una obra de ingeniería enorme, que para la tecnología de la época pues implicaba hasta costo humano, ¿no? Y de repente pues mis bisabuelos pues fueron parte de esa estadística, ¿no? Entonces, eh, mi abuelo Estuardo quedó en manos de su compadre, el abuelo Pedro, ¿no? Como le decíamos cariñosamente, y lo crió como un hijo más. Y si bien los hijos del abuelo Pedro eran como sus hermanos simbólicamente de mi abuelo Estuardo, no eran sus hermanos en sí, y él se enamora de la hija eh, llamada Doris, Doris Corcuera. Entonces se casaron y ahí nació mi papá, Luis Oganes Corcuera, ¿no? Y de ahí nací yo. Ya en Lima, ¿no? Ellos ya habían venido a Lima. Ya. Se establecieron en Barrios Altos ellos. Yo de niño eh, he estado por ahí, por Barrios Altos, ahí en la casa de mi abuela. Hay también una consulta de Mamani, eh, de la ciudad de Ohio, que me dice esta ¿Puedes diferencia. hablar un poco más fuerte, por favor?
ha llegado una pregunta de don Fulgencio Quispe Lamani, que nos saluda de la ciudad de Huancayo y nos comenta que usted tiene vocación de historiador para que haya precedido una película de esta magnitud y que nos puede dar rasgos de esa diferenciación tanto en indumentaria como de armamento y las condiciones precarias lo que los soldados peruanos tuvieron que acontecer en la batalla. A ver si te entendí bien porque te escucho con el audio un poco entrecortado. ¿Cuáles eran las diferencias entre la indumentaria peruana y las deficiencias que tenía la indumentaria peruana y chilena en los soldados? ¿Eso es correcto? Eh, lo bélico, lo táctico, la indumentaria, el armamento. Ujú. Mira, hay que tener en cuenta de que Chile estaba más preparado para la guerra. Eso, si bien hay gente que lo discute un poco hasta a veces por cuestiones chauvinistas o por no aceptar la ventaja, lo factual es lo factual. Estaban más preparados para ello. Y una prueba de eso, por ejemplo, en la cuestión bélica, era de que si bien ellos tenían diferentes tipos de armamento, ¿no? Por ejemplo, el fusil Graz, ¿no? Que era típico chileno, y otros también que podían tener. El calibre estaba repotenciado para aceptar de todas las armas que tenían ellos el mismo calibre. En cambio, nosotros teníamos armas de diferentes calibres. Entonces, por ejemplo, si yo estaba peleando en un batallón y tú estás en otro yo tenía el Chasepot y tú tenías el Remington, por decirlo así. Y a mí se me acababan las municiones y estamos así de costado a costado, tú no me podías pasarme tus balas porque no le hacían a la mía. Entonces, tenía que irme a bayonetazos contra alguien que puede dispararme a varios cientos de metros de distancia, ya era morir, pues. Ese es uno, ¿no? La ropa también. Los soldados, por ejemplo, en el sur, en Arica, eh, estaban hechos de tocuyo, no, perdón, de bayeta, que es un material quema mucho, es como los sacos antiguos de papa, eran así, bien gruesos, bien. Entonces, no solamente pica, sino también quema. De repente en la noche puede abrigar, pero en el día, bajo el sol, quema, te hace sudar, te crea incomodidad. Entonces, no estábamos preparados. Eso uno puede decir que lo puedes sobrellevar hasta concentrándote emocionalmente si tienes disciplina, pero cuando estás meses y meses y meses, el bienestar también es importante tenerlo en cuenta, el factor humano, ¿no? Entonces, nosotros definitivamente no estábamos preparados y también hay otro factor que es el factor político, que son las mismas cosas que se repiten ahora, ¿no? La diferencia de clase, la diferencia de poderes, el- 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 la corrupción política que había en ese entonces también era enorme, ¿no? Entonces, no sé, hay, hay mucho que aprender creo que en el país, ¿no? Y yo creo que en las obras y en como esta cosa o en los eventos como esta cosa que es una guerra, ahí se ve y sale a relucir pues cuando algo nos hizo bien en momentos de paz, ¿no? Eh, hay dos aspectos para culminar en qué redes se le puede encontrar, eh, si usted cuenta con una página web o en todo caso su producción, qué nuevos proyectos usted tiene en la actualidad, cuándo ya los vamos a poder disfrutar y por último un mensaje de su persona a la población en general y ahí culminamos. Mira, sobre Gloria del Pacífico se estuvo manejando el Facebook de Gloria del Pacífico por muchos años. Sigue abierto, pero no estamos teniendo mucha participación, ya es porque culminamos la gira. Pero vamos a retomar definitivamente información ahí relevante sobre el Gloria del Pacífico, sobre funciones, si es que lo hacemos una vez que pase la pandemia, algunas adicionales, o si es que ya lo lanzamos en alguna otra plataforma.
nos han estado pidiendo en diferentes lugares, plataformas para pasarlo el año pasado y este año, ¿no? Lamentablemente hemos tenido pues que rechazar esas ofertas porque no ofrecían las garantías antipiratería, ¿no? Que es lo que cual nosotros luchamos mucho, que el respeto al autor. Eh, pero no se descarta si es que se dan las condiciones debidas, si es que las ofertas de seguridad se dan tal cual. Y cuando se inicie ya la Gloria del Pacífico 2 o esto, vamos a anunciar en esa página. Esa página siempre va a estar abierta y siempre va a ser la comunicación con los fans de Gloria del Pacífico en la trilogía entera, ¿no? Está el Facebook también de Emporium Digital Studios, que a veces no se lo actualiza muy seguido porque estamos ahorita filmando justo un video del bicentenario del Ejército del Perú. Eh, Casi se va al tacho ese proyecto porque en verdad cuando se empezaba a pensar en ello el 19 y para iniciar a filmarlo el 20, no se contaba pues con que ahora, al menos si bien es limitado los recursos, se está haciendo igual con mucho amor, con mucho respeto y para dejarles a ustedes y entregarles algo pues que quede hasta el tricentenario, hasta el 2121. Y como le digo a muchos, ¿no? Le estoy poniendo todo el amor del mundo y a todas las personas que quieran apoyar y con recursos o con su logística, que sean parte de este sueño que se está haciendo realidad, que ya va a estrenarse para el 28 de julio y que quede pues su participación perennizada ya 100 años más, que lo vean nuestros bisnietos y ellos digan, hey, mi bisabuelo hizo algo al respecto, estuvo allí, ¿no? Formó parte de... Y Gloria Pacífico 2, como le digo, se va a hacer de todas maneras. Pueden escribirme por el Facebook de Emporium Digital Studios, que es mi casa realizadora. Yo tengo mi Facebook personal. Bueno, si bien es una cosa más privada, pero hay gente que a veces me escribe por ahí, por interno. Podemos intercambiar chats o conversar por ahí. Y las ventanas siempre están abiertas para toda persona que quiera compartir conmigo este amor a la patria, este amor por nuestros héroes, el defender nuestra cultura, el defender nuestro patrimonio y, como siempre digo, hacer que el sacrificio de nuestros héroes y nuestros antepasados no sea en vano. Ahora vienen unas elecciones, por ejemplo, que son muy complejas ahorita en el país y yo espero pues que estas cositas le hagan tomar conciencia a las personas para que puedan votar correctamente, que la opción que ellos tomen, que cada uno de nosotros tomemos, sea con convicción, no por prejuicio, no por ideas preconcebidas, no al menos pueda conversar con gente de una decisión instruida y sobre todo madura, sobre todo responsable. Depende de nosotros el futuro de nuestra patria, no de las personas que entran arriba. La gente que entra arriba la ponemos nosotros. El poder está en nosotros. Es lo que yo puedo decir hasta ahora, ¿no? El equipo de trabajo de la Soga de la Horta, de la producción y comité consultivo, le damos las gracias por esa amabilidad de la tendencia que estamos presentando el día y iniciamos la mayor bendición en la misma Uri, que comentan, ahí en Nepal, Namaste, agradecido. Gracias a la Soga de la Orca y gracias a ti, Yohei, por contactarme y por querer entrevistarme y brindarme el espacio tuyo. Con su permiso y estamos en contacto. Gracias.